Mi nombre es Johan Manuel García Guamán, tengo 35 años. Desde muy pequeño empecé a asistir a la iglesia con mis padres porque siempre me llevaron a las escuelas dominicales o a los cultos para niños. Desde muy pequeño empecé a servir a Dios, yendo a su casa, participando en todos los eventos que eran para niños. Mi nombre es Yasmine Quintana y tengo 38 años. Tuve en principio una infancia feliz. Yo soy de Pucallpa, de la selva, y todo iba bien. Nunca vi una pelea entre mis padres ni nada, hasta que a los 8 años vinimos acá a Lima y nos enteramos de que veníamos no solamente por problemas que pasaban en Pucallpa con el terrorismo que estaba allá, sino también porque mis padres se estaban separando, ¿no? Fue un cambio de vida totalmente rotundo. Muchas veces tuve que hacerme cargo de mi hermana menor, que era 3 años menor que yo, y mi mamá tenía que salir a trabajar todo el día. En mi adolescencia me fui alejando de los caminos de Dios. Empecé a frecuentar lugares que antes no había ido con los amigos que tenían en el colegio o en el trabajo. Empecé a conocer las discotecas, empecé a conocer las fiestas, pero siempre con el temor de que mis padres no me vieran llegar mal, borracho a mi casa. Siempre me cuidaba bastante de eso porque en mi corazón había un temor siempre, un temor hacia Dios para no hacerlo, digamos, deliberadamente. Empecé a ir a discotecas, a probar el alcohol, a probar lo que es el cigarro, pero siempre a escondidas de mis padres. Tuve una adolescencia complicada, digamos, en base a eso. Eh, Nunca quería estar mal en los estudios porque mucha gente que venía de allá, mi familia misma, de parte de mi mamá, iba y podía contarle a él que cómo estábamos acá nosotros. Entonces yo en mi mente estaba estar bien en los estudios, estar bien de salud y bien de todo para que él sepa que no nos hacía falta, ¿no? Aunque por dentro nos hacía mucha falta. Así terminé secundaria queriendo estudiar hasta que me estaba preparando para la universidad y mi hermana salió embarazada a los 15 años y mi mamá y yo tuvimos que hacernos cargo del pequeño, ¿no? Mi hermana estaba delicada de salud, el pequeño también, y tuve que ponerme a trabajar. Dejé los planes de estudios a un lado y tuve que ponerme a trabajar en ventas y en lo que había, pues, ¿no? En mi juventud empecé a trabajar prácticamente todo el día, no tenía tiempo para estudiar ni para otras cosas. Dentro de mi trabajo conocí a mi esposa, una joven de su casa, una joven tranquila, con quien entablamos una bonita amistad hasta que ella tuvo que viajar por su situación económica a España, pero cuando ella regresó retomamos ya una relación formal. Cuando decidimos vivir juntos empezamos a tener problemas porque la convivencia era totalmente distinta a la que nosotros podíamos pensar. De ahí vino nuestro segundo hijo y la situación económica empezó a ponerse muy mala. Yo dejé de trabajar para poder atender a los dos chicos porque los dos eran pequeños y cada vez las peleas aumentaban más, discutíamos y bueno, mi hijo mayor Mateo era el que siempre estaba presenciando las discusiones, los gritos y no hablaba, ya tenía 2 años, no hablaba, entró al colegio y tampoco me dijeron que podía tener problemas de autismo y tuve que ir al hospital del niño y siempre con las terapias de lenguaje porque no hablaba bien y era por los traumas que estaba pasando, ¿no? Yo siempre en la mente tenía que quería separarme. Luego mi mamá enferma de cáncer y nos deja y para mí fue muy complicado porque quizás mientras que ella estaba yo pensaba ir a vivir con ella, ¿no? Pero cuando ella muere, digamos como que ya no tenía a dónde ir y entonces la situación se ponía más tensa cada día, ¿no? Él llegaba de trabajar a dormir, a estar un rato con los chicos jugando y yo el día domingo que se suponía que podíamos pasar en familia, yo ese día lo ocupaba para trabajar, ¿no? Entonces no había momentos familiares, no había ratos de estar juntos. Eso era imposible, ¿no? Toda la situación que estaba viviendo no era lo que yo había pensado para mi vida, ya que
nunca había pensado tener familia, ¿no? Y ahora que la tenía, para mí era terrible pensar que mis hijos podían pasar por lo mismo que yo había vivido en un hogar disfuncional, o que vean como en otras casas peleas tras pelea. Yo no quería eso para ellos, ¿no? Y era frustración, era impotencia, de vivir, digamos, con una persona de la que estaba convencida pues que no era la persona que yo esperaba, ¿no? Entonces todo era discusión, 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 porque faltaba pagar una cosa, otra cosa. Nos sacaron del cuarto que vivíamos, tuvimos que mudarnos a la casa de sus padres y la situación empeoró, pues, ¿no? Nunca pensé vivir yo en la casa de mis suegros, y yo lo que quería era salir corriendo, ¿no? Entonces era difícil. Poco antes de que mi padre falleciera, él un día nos reunió a mí y a mi esposa y a mí me dijo que siguiera los caminos de Dios, que retomara, que pensara en volver a los caminos de Dios, que retomara mi vida cristiana. Yo en ese momento acepté viendo su condición y todo, pero poco a poco fue pasando el tiempo, fue pasando los días, yo me fui olvidando de lo que un día le había prometido. Todas las veces que mi suegro me hablaba de buscar a Dios, y en esa reunión que tuvimos, que nos pide que nos acerquemos a Dios, que lo hagamos por nosotros, por nuestros hijos, yo lo aceptaba, ¿no? Lo aceptaba viéndole la condición del Señor, pero por dentro decía, ¿por qué tengo que ir a su iglesia? Yo creo en Dios, ¿no? O sea, no me parecía bien, pues, que yo tenía que arrepentirme de algo, porque yo no era una delincuente. Yo decía, ¿de qué tengo que arrepentirme? No soy mala. Y él fallece el 26 de noviembre y en diciembre nos viene una prueba fuerte, ¿no? Mi hijo Juan Manuel, jugando inocentemente en la casa con sus juguetes, tiene un tropezón y se cae encima de una cajita de plástico. Aparentemente no era nada grave, pero él estuvo llorando toda la noche porque se había fisurado el hueso. Ahí fue cuando decidimos nosotros llevarlo al hospital Almenara de emergencia en la mañana siguiente. Nos fuimos muy temprano al hospital y el doctor nos dijo: Los doctores no nos daban los resultados, ¿no? Le metieron a los rayos X y esperaban al traumatólogo pediátrico para que nos den los resultados, y no nos daban los resultados. Y cuando nos llamaron a los dos, ya con el traumatólogo pediatra, nos dice que en la zona donde se había fracturado el hueso era un tumor que estaba ahí, que estaba debilitando el hueso, ¿no? Y nos hace ver en la imagen que era un tumor que estaba expandiéndose, y que ese núcleo había fracturado el hueso. Entonces yo ahí sentí que el mundo me aplastaba, sentía que cuando pasó lo del cáncer de mi mamá, yo acepté todo lo que me dijeron los médicos, y cuando pasó lo del papá de mi esposo, también acepté. Pero en ese momento, cuando el doctor me habló de una tumoración y venía a preguntar si alguien en la familia había tenido algo similar, o había tenido un cáncer, o había tenido algo, yo en ese momento se me vinieron todas las cosas a la mente de vuelta, y decía que no, que mi hijo no podía estar pasando por eso, ¿no? Yo en ese momento pedí perdón a Dios por haber sido, todo en ese tiempo, quizás cometiendo uno de los peores pecados desde mi punto de vista, que es el orgullo, ¿no? El no aceptar que hay alguien más grande que el hombre, que hay alguien más grande que nosotros, que no son los médicos, porque los médicos también son hombres que pueden tener errores, que pueden tener sus puntos de vista, ¿no? Por más que hayan estudiado, por más ciencia que tengan, hay alguien más grande que todos ellos, y ese es Dios, es el Dios en el que creo ahora. En ese momento me arrepentí, pedí mucho perdón a Dios, me humillé de todo corazón, con toda mi alma, y le prometí muchas cosas a Dios, ¿no? El proceso fue difícil, pero Juan Manuel no ha pasado por una quimioterapia ni por una radioterapia, y de eso le tengo muchas gracias a Dios, ¿no? Igual le operaron, y igual tuvimos que ver esas cosas, ¿no?
No fue el único médico con quien consultamos. Yo en mi trabajo consulté con un médico, nos fuimos al hospital del niño para ver otras hipótesis, otros diagnósticos y todos nos decían lo mismo. No va a quedar igual, va a tener que sufrir consecuencias, va a tener que hacer radioterapias, quimioterapias, eso iba a continuar. En ese momento yo sentía que todo se me venía encima y yo sabía dentro de mí que era una consecuencia por mi pecado, una consecuencia por haberme alejado de Dios. Dios me había advertido muchas veces en volver, en regresar a sus caminos, pero yo no había aceptado y esa consecuencia yo lo estaba viendo en esos momentos y me dolió mucho, me dolía mucho. Pero también en ese momento fue el momento que decidí acercarme a Dios, pedirle perdón con todo mi corazón y mi vida, acercarme a Él y de verdad entregarle mi corazón para que haga un milagro. Dios cambió mi vida, Dios restauró mi hogar, Dios me cambió, yo sentí que algo salió de mí y me sentí totalmente diferente cuando le entregué mi vida. Mis problemas familiares habían acabado, la relación con mi esposa había mejorado porque ella también se entregó a Dios. Todos los problemas, parece mentira decirlo, pero la situación por la que estábamos pasando hizo que nos uniéramos cada vez más, que los dos juntos pidamos a Dios por mi hijo. Y cuando tocó la operación, una operación programada para 4 horas aproximadamente, cuando de pronto le vi pasar al doctor, quizás no había pasado ni 1 hora, y lo vi pasar al doctor, le pregunté: doctor, mi hijo. Y el doctor me dijo: ¿quién es su hijo? El niño que ha entrado a sala. Y me dijo: no sé, ¿qué ha pasado? Me dijo: parece que ha sido un error, no sé. El tumor estaba por encima, se raspó, se puso un injerto y ya está. Y entonces yo le miré, como el doctor era bien altazo, entonces le miré y le dije: eso fue un milagro, doctor. Ah, sí, pues habrá sido un milagro, me dijo, pero así, ¿no? Y mi esposo le dijo: sí, es un milagro, le dijo. Y bueno, y desde ahí yo le he prometido a Dios no faltar no faltar a la iglesia en la escuela dominical. No estoy trabajando los domingos, he dejado. En un principio decía: ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿no? Porque no podía hacer otra cosa, pero hay trabajos que hago desde casa. Estoy trabajando así y mi esposo continúa trabajando. Ahora tenemos los domingos para la familia, tenemos los sábados también por la tarde y estamos más unidos que nunca, y es porque Dios ha obrado en nuestro hogar, ¿no? En nuestros hijos. Mateo, el mayor, con sus problemas de lenguaje, que primero era autista, luego era Asperger, luego niño fronterizo. Ahorita es un chico que se desenvuelve muy bien en la iglesia, tiene mucha participación, y en el colegio también ha expuesto, ha cantado solo. Y para eso, para mí esos son logros que solamente Dios me ha podido dar, porque por las situaciones que hemos pasado, yo puedo decir que Dios me ha ayudado en todo momento. Le damos gracias a Dios por el privilegio enorme que nos ha dado de poderle servir. Nosotros con toda mi familia vamos a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos. A raíz de eso nos hemos podido bautizar y así le servimos fielmente a nuestro Dios en cultos familiares, en todo lo que nos sea posible. Tu amigo que has escuchado nuestra historia y que piensas que no hay solución de repente en tu familia por los problemas económicos y que los problemas están haciendo que pienses en la separación, podemos decirte que Dios restaura hogares y que tú también, así como nosotros, puedes tener una familia unida en Cristo. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te